Sean bienvenidos y sean muy bendecidos en este programa Un Café con Aroma Fe. Bueno, hoy me encuentro solita, sin ningún invitado, porque la razón de esto es que vamos a hablar de una palabra que Dios ha dispuesto en mi corazón y, ¿cierto? Esa palabra está en el libro de Hechos y es donde vamos a hablar de Lidia. Lidia, una mujer como todas nosotras, empresaria, exitosa, ¿cierto? Pero con algo en común, o sea, no con algo en común, con algo que, que Dios se reveló a la vida de ella. Y vamos a ver el contexto de todo esto y para poder entender. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. Así que ponga atención si quiere ahí lápiz y papel, porque es muy importante lo que hoy vamos a hablar. Dios quiere que nosotras, las mujeres y usted, varón que está detrás de eso, usted tome como a Lidia como un ejemplo, como algo hermoso de admirar. Entonces, si, por eso le digo, si quiere o no tome lápiz y papel, pero después usted puede ver esto, ¿cierto? Cuantas veces usted quiera en el review. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 15, versículo del 11 al 15. Y es hermoso, por eso le digo, es precioso. Y el contexto de esto, vamos a describir aquí los viajes del apóstol Pablo. Él era misionero, ¿cierto? Él iba a todos los lados donde el Espíritu le mandaba, él iba. Y él iba, no iba solo, él iba con un equipo de gente, ¿cierto? Que le permitía hacer muchas cosas, porque nosotros, por ser este mismo programa, hay alguien detrás de las cámaras. Yo no podría estar mirando en una cámara, firmando, viendo el computador. No, aquí detrás de esto está Yasmani Puma. Así que no estoy sola. Entonces, y al igual, para predicar el Evangelio se necesitan muchas cosas. Las transmisiones de nuestra iglesia y de ese también hay mucho más gente detrás de las cámaras, ¿cierto? Que enfocan de un lado, que las manejan por el computador. Hoy en día ya no están gente detrás de una cámara porque está la tecnología. Pero asimismo, como hoy lo podemos hacer, también lo hacía Pablo. Pablo llevaba su equipo misionero que incluía a Silas, ¿se acuerdan de Silas, Pablo y Silas, los que adoraron en la cárcel? ¿Cierto? Y Dios abrió las puertas. Bueno, acá contamos con Pablo, Silas y Lucas, quien es el autor del libro de Hechos. Y para llevar, ¿cierto? Lucas escribió este libro para llevar el mensaje de Jesús, ¿cierto? A nuevos territorios, no solamente para predicarlo aquí y el hoy, que esto fue escrito más de 2000 años atrás. Bueno, hoy por hoy, ¿cierto? Estamos predicando el mensaje de Lucas, ¿cierto? Que fue escrito, pero esto transciende. Y estoy segura que en 1000 años más, cuando ya nosotros no tengamos ni estén ni el polvito de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, ellos van a estar predicando y de la misma palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Y en este caso, Esteban, cierto discípulo de Dios, estaba en Filipo, en donde se encontraba un grupo de mujeres, recuerden, Filipos, un grupo de mujeres reunidas junto al río y ellas estaban orando. Entre ellas estaba esta bendita mujer Lidia. ¿Y quién era Lidia? Lidia era una comerciante de telas, y no cualquier tela, telas de púrpura, y ella era muy conocida, tenía un gran éxito y ella tenía su devoción a su empresa. Y un poquito más allá estaba Pablo, el apóstol Pablo. ¡Wow! Tremendo apóstol. No ha habido hasta el día de hoy, no ha habido otro Pablo como Pablo de Tarso. Y estaba un poquito más allá Pablo, ¿cierto? Compartiendo el mensaje del Evangelio. Y con ellas
estaba el Señor. Cuando uno ora, el Señor, ¿cierto?, desciende. Y aquí había un propósito maravilloso. El Señor, mientras ellas oraban, el Señor estaba preparando el corazón de Lidia. ¿Y preparándolo para qué? Para recibir el mensaje del apóstol Pablo. Y aquí viene una transformación maravillosa que lo vamos a ver en la palabra. Y ese mismo día, en ese mismo instante que Dios abre el corazón de Lidia, ¿cierto? Ella recibe el corazón, Jesús se le revela la vida de ella y ella decide espontáneamente, ve el río, dijo, aquí hay agua, como el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide bautizarme? Y fue bautizada y además de ser bautizada, ella, ¿cierto?, hospeda a Pablo, a Sila, a Lucas, lo hospedó a todo el grupo misionero, no solamente a Pablo, Pablo el que estaba predicando, pero había gente detrás. Entonces, a Pablo y a su acompañante. Y este mensaje es de suma importancia. ¿Por qué? Porque habla de la importancia de las mujeres con la expansión del Evangelio. Y Lidia, como primera persona, ¿cierto? Ella se convierte a Cristo. Y más allá de la conversión de Lidia, ella se vuelve una persona que empieza, a la palabra de hoy, es una auspiciadora del Evangelio de Dios. Entonces, eso, mire, todo lo que conllevó a Lidia, ella escucha el mensaje de Dios, así como usted hoy día lo está escuchando. Escucha el mensaje de Dios, se bautiza, recibe a Pablo y a sus misioneros, a todo su equipo, llamémoslo así. Más encima, wow, si esto es tremendo, más encima se convierte en una persona que pone Lucas, en otras palabras. Empieza a poner Lucas para que este evangelio se extienda. O sea, es tremendo. Y este encuentro de Lidia con Pablo y los misioneros de este grupo de misioneros, ¿cierto? También nos anima a estar atentos a las oportunidades que Dios nos presenta. Si usted, yo no sé su economía ni nada de eso, pero sí sé que usted no puede esperar a tener mucho para aportar en el Evangelio. Tenemos que ser fieles en lo poco y Dios sobre mucho nos va a poner. Es que yo con suerte como. No. Aquí estamos viendo de que el Espíritu de Dios preparó el corazón de Lidia. ¿Y tú? ¿Te vas a dejar preparar por Dios? ¿Vas a dejar que Dios saque tu incredulidad y puedas ver el Evangelio con los ojos que Dios lo ve? Y si tienes ahí, a lo mejor tienes muy pocas luquitas, pero no importa. Empieza a diezmar, empieza a ofrendar, empieza a dar para que seas despojado de ese Dios mamón que habla la Biblia, el Dios mamón, el Dios que empezamos a adorar por la plata. Ese es el Dios mamón. Entonces, si yo no estoy diezmando, bueno, empieza a diezmar. Este mes es el mes de la resurrección, nosotros lo celebramos, porque gracias a él que murió, hoy nosotros podemos tener vida eterna. Y este es el mejor mes en que tú puedes tomar la decisión de diezmar y empezar a ofrendar. Y diezma lo que no tiene, te aseguro, me dejo de llamar Carla Morales, que Dios te va a empezar a bendecir por el simple acto que tú estás haciendo. Estás siendo fiel en lo poco. Dios dice ese día en la reunión, ahí en la palabra, dice, ¿ver esta moneda? ¿Qué cara sale ahí? César. Y al otro lado,
Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Siempre. Tú quédate con tu 90% y haz lo que tú quieras. Pero el 10% es su obligación dárselo al Señor, porque el Señor en Malaquías 3:10 habla, nos sale una pregunta, un signo pregunta. Dice, traed los diezmos al alfolí. Y yo, dice el Señor, primera persona, y yo abriré las ventanas de los cielos. Probadme en esto. Dice primero, probadme en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. ¿Qué estás esperando? ¿Quieres abundancia? Despójate de ese Dios mamón y empieza a diezmar. Es importante, y aquí lo vamos a ver así explícito en la palabra del Señor. Vamos al libro de Hechos, en el Salmo, perdón. En el capítulo 16, antes parece que dije 15, me equivoqué. En el libro de Hechos 16, versículo del 11 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al siguiente a Neápolis. De ahí nos fuimos a Filipos, que es una colonia romana en la ciudad principal de ese distrito, y de Macedonia. En esa ciudad, nos quedamos varios días, varios días, no uno ni dos, varios, son más de dos. El sábado salimos a la afuera de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que estaban ahí reunidas. Ojo. Para Dios era la ciudad de Teatira. Ay, no, me equivoqué, ¿qué dije? Una de ellas que se llamaba Lidia. No, me equivoqué, espérenme, déjenme retroceder. No, ni yo me entendí. A ver, leo de nuevo el versículo 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por las orillas del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Ellos no andaban buscando a las mujeres. Ellos esperaban buscar un lugar específico y ahí orar. Y nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que estaban ahí reunidas. Que las mujeres que estaban ahí, que se habían reunido. Era la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Era la ciudad de Tiatira y vendían telas de púrpura mientras escuchaba el Señor, ni yo me entiendo. Mientras escuchaba el Señor, le abrió el corazón a Lidia para que respondiera al mensaje de Pablo. O sea, Jesús, ¿cierto? Abrió el corazón de Lidia. Y dice el versículo 15, como fue bautizada como familia, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Este es un desafío. Esto no es una pregunta. Si ustedes me consideran creyente, dice Lidia, el Señor venga a hospedarse en mi casa. No hay preguntas. Si ustedes consideran que el Señor se reveló en mi vida, entonces ustedes se hospedan y me adoptan como hermana, como tal, ¿verdad? Porque ya si tengo el corazón, si ya en mi corazón existe el Señor, aquí todo cambió, ya no cabe duda. Eso le quiso decir, ¿cierto? Lidia a este grupo de misioneros. Y esto yo le he puesto por título, Lidia, un ejemplo a seguir. Es un ejemplo porque por muchas cosas, aquí vamos a irlos desglosando lo que Dios hizo en Lidia, no lo que hizo Lidia. Porque Lidia es una mujer común y corriente, como tú, como yo, ¿cierto?
Pero aquí lo que se conoce sobre Lidia es muy poco. ¿Qué sabemos de Lidia? Sabemos que ella provenía de una ciudad muy conocida por su producción, ¿cierto? La producción era de bronce bruñido, de latón, además de las telas de púrpura. Lidia era una mujer de negocios, era una empresaria, y no cualquier empresaria, porque ella tenía su empresa de telas de púrpura. Era una tela carísima de aquel tiempo. Y era una mujer, o sea, una mujer de tomo y lomo, como digo yo, ¿verdad? Y ella las vendía y esas telas ella las vendía, ¿cierto? Pero también era una mujer de cuyo corazón buscaba de alguna manera adorar a Dios, buscaba la voluntad de Dios, en cuyo corazón. Ella todavía no hacía nada porque Dios no se la había revelado. Recordemos que si hoy predicamos el Evangelio y hacemos muchas cosas para Dios, no es por nosotros. Estamos muy lejos de hacer algo por nuestra voluntad. Lo tenemos, o sea, lo hacemos porque Dios se nos reveló. Él salió a nuestro encuentro. Y si yo digo, miro al cielo y digo, gracias Señor y te amo, a mí no nació amor. De hecho, yo no quería venir al Evangelio. Y yo creo que usted tampoco quería venir al Evangelio. Pero Dios tuvo misericordia y salió a nuestro encuentro. Por eso digo cuyo corazón. Ahí especifico, ¿cierto? En cuyo corazón buscaba adorar. Su alma clamaba, como lo dice David, ¿cierto? Mi alma clama. Así mismo le pasó a Lidia. Em, Ella era una persona gentil. Usted y yo somos gentiles. Pero con un corazón dispuesto a llegar más allá de mi propia voluntad. ¿Usted tiene ese corazón de Lidia? Que independientemente de lo que Dios le pueda pedir, usted lo dará. Hágase esa pregunta y le responde a Dios. Ella, aparte de buscar a Dios, ¿cierto? Ella era una mujer gentil, como dije. Un acceso a la sinagoga estaba lejos. Era bastante limitado el acceso que tenían en ese tiempo y en ese pueblo, ¿cierto? De poder entrar, porque ella era gentil, ella era una persona, no era judía, y como no era judía, se le cuestionaba que ella pudiese entrar a la sinagoga, a la iglesia. Pero a ella una iglesia no era muy significativo, o sea, ella no la limitaba de no buscar a Dios porque no la dejaban entrar a la iglesia. Entonces es ahí y por esa razón ella llega al río buscando de alguna manera adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dijo, no me dejan entrar a la iglesia, no importa, pero yo lo voy a buscar. Tú estás haciendo, si tú no te estás congregando, tal vez tú buscas a Dios en la comodidad de tu hogar. Y no digo que está mal. Ojo, no estoy diciendo que está mal. Pero Dios este día quiere que vamos un poquito más allá. Que salgamos de lo natural, de la comodidad de nuestra casa, de nuestro confort. ¿Quieres ir a una orilla de un río, a la orilla del mar, no sé, a la Quinta Vergara? ¿Quieres ir y buscar adorar a Dios, donde el reloj no sea tu piedra de tropiezo, donde no esté la bulla de tus hijos, tal vez no esté tu esposo? ¿Qué quieres? Mira, Dios le dijo a Samuel que subiera al cerro, ¿cierto? A hablar al monte le llamaban, pero le dijo, ven solo, que no haya ningún ganado, nada, ven tú y yo los dos solos. Asimismo, el Señor te dice en este día, ¿quieres venir a mí?
Búscame a mí en intimidad, búscame en tu soledad, búscame sin reloj, donde no haya ningún tipo de límites. Ella fue a la orilla del río, ella buscó, fue y encontró un lugar, ¿cierto? Al que dijo ella, aquí pertenezco, aquí me voy a quedar. Un poquito más allá estaba el apóstol Pablo, ¿cierto? Que decía que Pablo estaba predicando el evangelio y Lidia estaba escuchando. Y el Señor abrió el corazón de esta mujer, ¿cierto? Y la palabra griega dice escuchar, escucha. Es una palabra que el Señor le dispone en el corazón a Lidia. Y eso indica un proceso no discontinuo, algo continuo. Mientras duraba el mensaje, Lidia estaba ahí, atenta, no se perdió ni la coma que Pablo dijo. Al igual como estás tú, así mismo. Imagínate que tú eres Lidia. Y Lidia escuchaba lo que estaban predicando ahí a la orilla del río y su relación con Dios había crecido. ¿A qué digo cuando digo crecido? Porque ella tal vez había escuchado la palabra, sí, había escuchado hechos, pero ese día, esa tarde, ella creció, y cuando digo creció, porque hubo una revelación de parte de Dios hacia Lidia. ¿Me comprende? Sin embargo, aquel día sucedió algo totalmente diferente. El Señor, vuelvo y repito, ¿cierto? El Señor abrió su corazón a una misión que Dios tenía preparada para ella. Y la historia narra que Lidia fue la primera europea en convertirse al cristianismo. La primera. O sea, ella no tomó el ejemplo de nadie. El Señor la tomó a ella. Sin embargo, ella no solo abrió su corazón, sino que también abrió las puertas de su casa. Debido a que ella tenía un corazón dispuesto. Se me imagina que una mujer empresaria con un buen pasar tiene que haber tenido una casa bonita. Ella no conocía a Pablo, ni a Silas, ni a Lucas, a este grupo de misioneros. Pero ella jamás pensó, dijo, no los voy a dejar entrar porque capaz que me roben algo, como nosotros, ¿cierto? O estar pendiente, los hago pasar, pero ahí en el living nomás. No. Y las ganancias de Lidia eran bastante altas. ¿Por qué lo digo? Porque las telas de púrpura eran caras. Y en su negocio ella era conocida, ¿cierto? Imagínense, no sé, al lenguaje de hoy día. Lidia tiene cacha de plata, tiene cacha de luca la mina. Está recibiendo a 3 personas, ¿cierto? Que ni Pablo, ninguno de los 3, digamos, vestía ropa de marca. En ese tiempo eran, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo ya, como esos vestidos, ¿cierto? Con la correa simple, algo que no llama mucha la atención, que muchos de nosotros con ojotas. Entonces, pero esas 3 personas eran millonarias, tenían un corazón que iba mucho más allá. Y eran humilde y manso de corazón, como lo fue nuestro amado Jesús. Y debido a sus negocios, ¿cierto?, de Lidia, las ganancias que tenían eran elevadas, que producían las telas de púrpura. Su casa, vuelvo y repito, probablemente era una de las más lujosas, porque ella era la empresaria conocida, como le dije, y posiblemente se expresaban así de ella. Ella fue generosa, muy generosa, y compartió con alegría lo que ella tenía, demostrando así el don
de la hospitalidad, que es un don que Dios nos regala, no es algo que a mí me nazca recibir a alguien, es un don. Y ella lo demostró para Pablo, para Sila, para Lucas, ¿cierto? Reúnanse, ¿cierto? Y vénganse a mi casa. Pero ella, como dice la palabra, los desafió. No fue un ruego, por favor, quédense en mi casa, ya, pues, van a conocer a mi familia. No, ella los desafió, ella les puso ahí como un atenuante, o sea, si ustedes me hicieron recibir a Cristo, yo me bauticé, y ustedes hicieron, entonces, si ustedes creen, ustedes se quedan en mi casa. O si no, yo voy a pensar de que todo lo que pasó no tiene ningún valor. Entonces, ante esa situación, se quedaron, ella los sirvió, los atendió, les dio cierta hospitalidad. La palabra dice que no fueron unos días, o sea, que no fue un día, que fueron muchos días. Ella, con esto, ¿cierto?, de hospedarlos en su casa, habría un significado que para Lidia era, ellos sí creen en mí, ellos sí creen lo que Dios hizo en mi vida. Pero sin embargo, ellos vieron la gracia de Dios en Lidia. Y Dios sobre ella, ¿cierto? Y junto con este grupo de misioneros empezaron a trabajar y a extender el reino. Y Lidia no solo usó sus dones, sino que también usó sus recursos para fundar, escuchen bien, la iglesia de Filipos. ¡Wow! Me encanta. Una mujer empoderada por hoy día, por así decirlo. Maravilloso. Estos misioneros pudieron difundir, ¿cierto?, el evangelio con el apoyo financiero que Lidia, una mujer empresaria, se dispuso, escuchó la palabra de Dios, Dios abrió el corazón y el evangelio se le reveló. Y con el apoyo financiero de ella pudieron expandir el evangelio. Ella no solo entendió la gracia de Dios, no solo la entendió, fue mucho más allá, sino que la puso en práctica. Y eso es lo que Dios quiere de ti, de mí y de todo aquel que está escuchando la palabra. Que extendamos el evangelio, que no le pongamos peros. Es que yo no tengo, es que mis niños, es que esto. No se trata, saquemos el pero y vamos y prediquemos. Tú tienes redes sociales, ¿o no? Porque todo el mundo lo tiene. Tienes Instagram, Facebook, ahora está el TikTok. ¿Qué esperas para expandir el evangelio? ¿Por qué no cuentas tú tu testimonio? Ahí lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo se te ha revelado, cómo eras antes, cómo es hoy. Y empieza a orar. Un evangélico sin oración no es nada. ¿O el microondas te funciona si tú no lo unes a la corriente? ¿Una juguera te funciona si tú no la conectas? ¿Una cocina te calienta la comida si no la unes, no la conectas al gas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde Dios te tiene que esperar? ¿O se te olvida que Dios es tardo para la ira? No es que no tenga ira. Dios te está esperando. Y esta palabra es para ti. No digas, no, esta palabra no es para mí. Se refiere a las mujeres, también a los hombres. Usted es príncipe de Dios. También te está hablando a ti. ¿Qué esperas para empezar a diezmar, para extender el evangelio? ¿Qué esperas para que tú puedas predicar el evangelio? Es que yo no lo sé. Es que yo tampoco lo sabía. Yo de la palabra sé el 0,5, pero lo que sé, se predica. Y deja que Dios te vaya revelando la palabra a medida de que tú vas avanzando. Las puertas se van abriendo a medida de lo que tú avanzas. Tú no vas a estar parado y Dios te va a abrir la puerta. Quédate parado a la entrada del mall y vaya a ver si acaso la puerta se te va a abrir. Es mientras tú caminas, la puerta se te abre. ¿Qué esperas? Este acto de Lidia nos lleva a nosotros a reflexionar.
¡Ay, qué linda la Lidia! ¡Uy, bravo! Yo la aplaudo. No, reflexiona. Nos lleva a reflexionar si en nuestro hogar, si en nuestro corazón están abiertos para recibir a otros. No, yo sí. Ojalá que cuando golpeen la puerta, recuerda que Dios nos va probando. Y puede que te golpeen la puerta y sea un ángel del Señor. Si usamos lo que Dios nos ha dado para ayudar, que sea genuinamente. Si vas a dar algo, dalo genuinamente a los demás. No lo des. No, yo te he comido un pedacito, pero déjame guardar el otro pedacito. No, dalo todo. Dalo todo y más. Es muy importante que tú le preguntes al Señor, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi corazón, Señor? ¿Por qué me duele diezmar? ¿Por qué me duele ofrendar? ¿Por qué me duele dar la milla extra? ¿Por qué tengo que, si yo ya diezmé, yo ya ofrendé, ¿por qué tengo que ayudar al hermanito? Si ahí está todo lo que tengo. ¿Será que estamos siempre listos, pero no dispuestos? ¿Quién viene a hacer el aseo a la iglesia? Tú levantas la mano. ¿Estás listo? ¿Pero estás dispuesto? ¿O vas a salir ese día en que tienes que ir? Es que los niños, pastores, que justo no me había acordado que tenía que ir donde mi mamá. Y vas a salir con excusas. Recuerda que Dios ve los corazones. ¿O va a estar listo y dispuesto para aprender más de Dios? Tú decides. Hoy yo te invito a que sigamos el ejemplo de Lidia y no lo tomes como un ejemplo, si bien dije de las mujeres porque es una mujer empresaria, no se habla siempre, ¿cierto?, de una mujer empoderada, pero en este caso lo estamos hablando. Pero tú también tienes un buen pasar. Y si lo tienes no es por ti, no es porque tú eres inteligente, porque tú eres sabio, porque tú estudiaste. Es porque Dios tuvo misericordia y ha puesto la gracia en ti. ¿Ya estás dispuesto a ir más allá? Yo siempre trato de graficarlo así. Dios no necesita nada, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que Dios vino por los necesitados. Ahora, si tú dices, bueno, yo tengo mi casa, tengo una buena pega, tengo mis hijos, mi buen auto, yo no necesito nada más. Recuerda lo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Así que no te duermas en los laureles, no te creas la última Coca-Cola del desierto, porque servimos a un Dios vivo. Y hoy, vuelvo y te repito, sigamos el ejemplo de Lidia, abramos nuestro corazón a la voz de Dios y seamos en sus manos, seamos sus pies, seamos su boca en esta bendita tierra. Hay mucha mies, mucha en la mies, pero muy pocos son los obreros. ¿Tú quieres ser uno de esos obreros? Y no para engrandecerte, aquí vengo yo, no, no es por ti ni para ti. Esto es para construir el reino de Dios. Así como tú tuviste atribulado, angustiado, mal emocionalmente y alguien te predicó el evangelio, ¿verdad? Y tú lo recibiste por gracia, sin merecerlo nada. Entonces haz lo mismo que hicieron contigo. Y si tú encontraste alivio y encontraste la felicidad en el evangelio, en lo que Dios ha dispuesto en tu vida, entonces ve y busca a alguien. Empieza orando, Señor, ¿dónde voy? ¿Dónde está esa mies? Porque tú
La bolita de cristal aquí no funciona. Aquí lo que funciona es la oración. Dios te da, en la oración te da la dirección. Muchas veces te da visión. Pero hay que orar. Hay que orar. Ahora, ¿en qué horario oro, Carla? En el horario en que tú quieras. Y Dios, que es un Dios vivo, Él te va a direccionar a qué hora tú tienes que orar. Pero empieza a buscar, no empieces a buscar el horario en que orar. Orar en todo tiempo, dice la palabra. Ya después Dios te irá a direccionar y te va a decir, hermanito, usted despiértese a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6, ore a las 12 del día, no sé. Pero no ores cuando vaya en la micro, ora cuando vaya en la micro y todo, pero eso es oración. Lo que Dios quiere, donde Dios te da dirección, en lo que dice en la palabra. El Salmo 51, versículo 6, dice, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo íntimo me haces comprender sabiduría, porque eso es lo que tenemos que tener, sabiduría, para ir y predicar el Evangelio. Esto no es palabra al lote, yo no saco un pancito todos los días, ¿cierto? Mira lo que dice el Señor. Esto es con fe. Si te sale ahí, es con fe, tómalo con fe. Con fe agradamos al Señor. Así que esta palabra se las dejo, que espero en Dios que haya caído en buena tierra y que a su debido tiempo sea germinada. Si escuchaste esta palabra, no te hagas el sordolero, leer oreja pescado, yo no escucho, yo no escucho. Esto es para ti. Tómalo de parte de Dios. Es Dios. Siempre ha sido Dios. No mires al predicador. El predicador, sea hombre o mujer, tiene 1000 errores, al igual que tú, no hay diferencia. Pero al Dios que servimos es perfecto. No hay margen de error en Él. Así que si estás escuchando esta palabra y esta palabra te ha confrontado, ve y haz lo que tengas que hacer, que es Dios quien dispuso tu corazón. Así que Dios los guarde, Dios los bendiga y Dios los sobre y abunde en todo ámbito de su vida. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.